digamos que no, hoy día no está separado, ¿ya? Por lo tanto, partiendo de esta premisa de que siempre que hay lactancia tiene que haber previamente una reproducción, un parto, entonces para que haya producción de leche, en el caso por ejemplo de las vacas, tiene que haber reproducción, ¿ya? Entonces, la reproducción tiene un impacto, va a tener un impacto importante en la producción de leche y además en la reproducción de los animales, no solamente en el inicio de la lactancia, sino que también en poder reproducir y generar mayor cantidad de animales que puedan reemplazar y que puedan estar, digamos, incorporándose al sistema para producir leche. ¿Qué otros aspectos de la reproducción afectan a la producción? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí un gráfico que muestra puntos de colores, ¿ya? Y en el eje de abajo vamos a tener los días de leche, que son los días de lactancia. En el eje Y vamos a tener la producción de leche, ¿ya? En kilos de leche. Entonces, cada uno de estos puntos representa una vaca en una lechería, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver que en general la mayoría de las producciones, dentro de esta tabla está desde el día 0 hasta el día 480. El primer dato, ¿cuánto dura la lactancia en una vaca? ¿Saben ustedes cuánto dura la lactancia en una vaca? ¿Cuánto tiempo produce leche una vaca? ¿Ya? Se habla más o menos de 305 días como promedio, como un dato así, digamos, referencial. Pero 305 días en esta tabla, en este gráfico está más o menos acá. Y vamos a ver que hay muchas vacas que van a producir mucho más de 305 días. Ya, aquí estamos 480, es decir, es un dato solamente referencial. ¿Por qué hay vacas que producen más de 305 días? Porque siguen produciendo mucha leche y por lo tanto el productor mantiene, digamos, la lactancia. Ahora, si nosotros vemos cómo se organizan los datos, vamos a ver que dentro de los primeros 100 días es cuando se alcanzan los mayores niveles de producción, cuando hay, digamos, el pic de producción, ¿ya? Y esto empieza a decaer en el tiempo gradualmente a disminuir, ¿ya? Ahora, otra información que podemos sacar acá del gráfico es que los puntos verdes tienen mayor producción, o las vacas verdes mayor producción que las vacas azules, y las vacas azules más que las vacas rojas. Entonces aquí hay un factor que está determinando la producción de leche de las vacas, ¿ya? Que no es, puede ser distintos tipos de factores, podemos estar hablando de razas distintas, o podemos estar hablando de lecherías distintas, o podemos hablar de distintos factores, ¿ya? Pero en este caso, el factor que va a determinar la diferencia en producción y que agrupa los colores es el parto, ¿ya? Es la cantidad de partos que ha tenido una vaca previamente. ¿Okay? Entonces, si nosotros juntamos los puntos, vamos a ver que las vacas que producen menos leche son las vacas rojas, ¿ya? Las vacas azules y verdes producen mayor cantidad de leche. ¿Cuál es la diferencia? Entonces es el parto. Estas vacas rojas son vacas de primer parto, que se le llaman vaquillas de primer parto. Es la primera vez que tienen un parto, la primera vez que tienen lactancia. Las vacas azules son de segundo parto y las vacas verdes son de tercer parto. ¿Por qué el parto determina tanta diferencia en producción de leche? La primera pregunta. Bueno, estas vaquillas de primer parto están produciendo por primera vez, por lo tanto no ha habido una adaptación previa al fenómeno de la reproducción y de la lactancia. Por otra parte, las vacas de segundo y tercer parto sí han tenido, ¿no es cierto?, lactancias anteriores, por lo tanto todo su sistema digestivo, ¿ya? Y sobre todo la glándula mamaria ya está adaptado, digamos, han pasado por el proceso de producción. Si ustedes comparan una vaquilla de primer parto con una vaca de segundo parto, de tercer parto, van a haber diferencias muy importantes del tamaño y sobre todo el tamaño de la glándula mamaria.
¿ya? Estas vacas, el segundo y tercer parto, tiene un sistema digestivo más grande, es capaz de absorber, de metabolizar mayor cantidad de alimentos, energía y de absorber mayor cantidad de energía. Por lo tanto, puede suministrar mayor cantidad de energía para la producción de leche comparativamente con las vaquillas de primer parto y tiene una glándula mamaria que produce mayor cantidad de leche. ¿Ok? Entonces, la reproducción también puede afectar la producción desde el punto de vista de la cantidad de partos que tenía un animal. ¿Ya? Ese es uno de las consecuencias, digamos, o de los efectos que tiene esta diferencia. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se hace el manejo de la lactancia en las vacas en general? Si nosotros tenemos aquí un pic de producción dentro de los primeros 100 días, y después esta producción comienza a disminuir en el tiempo, ¿cuál sería el sentido, digamos, de mantenerse en la parte más decreciente de la curva? ¿Y por qué no nos mantenemos permanentemente en la parte, digamos, más de arriba de la curva? Ya les había comentado un poco que los productores en general, hasta que no bajan de cierto nivel de producción, alargan las lactancias, ¿ya? Pero siempre manteniéndose en niveles mucho más bajos. Vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Entonces, para un productor que vende leche, lo vamos a llevar a una lechería que tiene solamente una vaca, ¿ya? Antiguamente, y hoy día tal vez en algunas zonas rurales se pueden ver todavía lo que le llaman los lecheros, que son, ¿cierto? Personas que tienen poca cantidad de animales, los ordeñan y venden la leche fresca, en tarro. No sé si ustedes han visto alguna vez eso. Hay zonas rurales alrededor de Santiago, en Colina y en otros lugares donde existen venta de leche fresca, ¿ya? En tarro. Eso es parecido a lo que podemos ver aquí. Este productor que tiene una sola vaca, ¿ya? Como tiene esta curva de lactancia, inicialmente va a producir, la vaca que tiene va a producir alta cantidad de leche, va a alcanzar su pico de producción y después va a empezar a decaer. Por lo tanto, él va a poder vender alta leche al principio, pero esto va a empezar a decaer en el tiempo, ¿ya? Él vende leche en tarro. ¿Cuánto vale un litro de leche en el supermercado? ¿Saben ustedes? ¿Ah? 900 pesos el litro. Y la leche fresca que vende este señor, pongamos que vale 500 pesos. Y por lo tanto, inicialmente dentro de los primeros 100 días de la lactancia va a vender bastante leche, va a ganar plata, no tanta, ¿ya? Pero en el tiempo esto debe ir decayendo, ¿ya? Ahora, él tiene que también costos de producción y tiene que pagar estos costos. ¿Ustedes saben cuál es el principal costo de producción que hay en los sistemas de producción animal? La alimentación. Entonces vamos a descartar aquí los costos de alimentación, que también están asociados levemente con la producción, por lo tanto, estos costos son mayores cuando hay mayor producción de leche y también tienden a disminuir cuando hay menor producción de leche. Si la vaca produce más leche, va a tener más requerimientos y requiere más alimentación. Aquí, entonces, le voy a plantear una pregunta. ¿Cómo podemos hacer? Antes de eso, vamos a marcar cuáles son los ingresos que va a generar el productor, ¿no es cierto? Él va a vender la leche, por cada litro de leche que él vende va a ganar 500 pesos, con eso va a pagar los costos de alimentación, que son aproximadamente el 70% de los costos totales, ¿ya? Existen otros costos que tienen que ver con, principalmente, en el caso de sistemas grandes, ¿no es cierto?, van a ser los sueldos, van a ser los gastos, digamos, en electricidad, en agua, en medicamentos, etc. Por lo tanto, la diferencia entre estos costos y la venta de la leche van a ser los ingresos. Ahora, nosotros el día de mañana, como médicos veterinarios, algunos de ustedes probablemente que se dedique al tema de las asesorías productivas y le toque asesorar un predio, el productor, y le van a preguntar, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Y el productor le va a decir varias cosas, pero en el fondo
el interés más importante o el interés de largo plazo que tiene el productor es ganar plata. Entonces, le va a decir, quiero ganar más plata. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer que este productor aumente la rentabilidad del sistema con esta curva que tenemos, con este gráfico que tenemos acá? Primera pregunta, ¿cómo podemos hacer que este productor gane más plata? Este señor que tiene solamente una vaca. ¿Sí? Buscar algo más rentable lo que es el costo de alimentación, tal vez. ¿Eso significa bajar los costos de alimentación? No bajar, no sabía cómo decirlo, se refiere a buscar algo que sea más rentable en cuanto a los precios. Algo que sea más económico. Claro. Entonces la primera, claro, el primer comentario sería, bajemos los costos de alimentación. Compremos alimentos más baratos. Esa es una actividad que permanentemente están haciendo los productores, siempre buscando los alimentos más económicos. ¿Ya? Y es posible, por ejemplo, si compramos fardos de alfalfa, o si compramos concentrado, o compramos silaje, tratar de comprar alimentos más baratos. Eso es posible. Va a llegar un momento en que el precio va a bajar de tal manera que va a afectar también la calidad. Es decir, vamos a estar comprando alimentos de mala calidad, y eso probablemente nos va a afectar la calidad y la producción ya de leche. Entonces, bajar los costos de alimentación sí se puede hacer, sin embargo, va a tener un límite. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que el productor gane más plata? Que la vaca produzca más leche, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que la vaca produzca más leche? ¿Con genética? ¿Con genética ahí? Con genética significa que vamos a tratar de generar crías que provengan de padres que tienen más atributos, digamos, de producción de leche. Si nosotros, saben que si comparamos las vacas del 2020 con las vacas de los años 80, ¿saben cuál es la diferencia en producción de leche? Estamos hablando de 40 años de mejoramiento genético. ¿Cuánto produce una vaca del 2020 en comparación con una vaca de los años 80? Produce el doble de leche de lo que producía en los años 80. O sea, hoy día podemos tener una misma producción con la mitad de animales. ¿Ya? Eso es interesante porque hoy día el tema, por ejemplo, de impacto ambiental es muy relevante. Tenemos menor cantidad de animales, tenemos menor producción de metano, menor producción de urea y de emisiones. Por lo tanto, tenemos menor impacto económico, ¿ya? Y con la misma producción de alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿eso que dijo tendría que ser modificar la genética del animal mediante selección artificial? Mediante selección genética, ¿ya? En la cual yo voy eligiendo los reproductores, los padres que tienen más atributos para producción, y yo los elijo y los voy cruzando. ¿Cómo hago eso en lechería? Principalmente a través de la inseminación artificial. Entonces, sí es una forma para mejorar la producción en la genética, pero yo le estoy hablando de 40 años de mejoramiento genético, que es un periodo muy largo. Por lo tanto, la genética en general es un proceso lento, ¿ya? Y requiere tiempo. Es efectivo, pero requiere tiempo. Por lo tanto, este productor probablemente va a considerar que es demasiado tiempo. Entonces, la genética sí es posible, ¿ya? Y podemos aumentar la producción de leche. ¿Qué otra forma podemos hacer que este productor gane más plata? Mejorar la calidad de vida de la vaca. Mejorar la calidad de vida de la vaca. Excelente comentario. Entonces, hoy día el factor del bienestar, por ejemplo, es un aspecto relevante. Y si nosotros tenemos una vaca que está, digamos, en un ambiente donde se sienta más cómoda, tiene una mejor cama, no está siendo sometida a maltrato, ¿ya? Tampoco está siendo sometida a condiciones ambientales extremas, significa que no tiene una temperatura demasiado alta, o si hay temperatura esa es regulada, es controlada de alguna forma, ¿ya? Está libre de enfermedades y también de dolor, ¿ya? Son factores que ayudan. ¿Sí? Ese factor probablemente tiene un impacto que no es tan grande como uno esperaría, y es muy variable, digamos, pero sí tiene un factor importante. Entonces, ¿de qué otra forma podemos hacer que este productor, fíjense en la curva,
la curva es desigual, al principio hay mucho y después comienza a decaer. ¿De qué otra forma podemos? Este ha sido un tema constante. ¿Sí? Que se mantenga por más Ya, tiempo. sí, que se mantenga más tiempo. Hace algunos años se le administraba a las vacas una hormona que se llama la hormona del crecimiento. No sé si escucharon ustedes alguna vez. ¿Ya? La hormona del crecimiento apuntaba principalmente a eso, a tratar de estabilizar la curva de producción, ¿ya? Y de mantenerla en el tiempo para que no cayera tan rápido, sino que se mantuviera un poco más. Hoy día ya no se utiliza hormona del crecimiento, algunos países la prohibieron, por ejemplo Estados Unidos ya la prohibió, pero los consumidores ya no quieren saber nada más con el tema de las hormonas, y la leche ya está viendo también algunos detractores, ¿no es cierto? Ustedes saben que hoy día los productos de origen vegetal están entrando fuertemente en el mercado, incluso hay sucedáneos de la leche, y por lo tanto ya administrar hormonas es considerado como algo inadecuado desde el punto de vista del consumo. ¿Qué otra forma podemos hacer que este productor gane más plata? Ese era un buen comentario, estabilizar la curva de producción. Pero fíjense que hay algo que en realidad es bastante, no voy a decir que es simple, pero hay otra estrategia para que este productor gane más plata, es en vez de tener una curva de producción, como la que aparece aquí, tener dos curvas de producción. Y eso significa tener, en vez de tener un animal, tener dos animales. Y que las curvas se empiecen a complementar entre sí. Es decir, mientras que una vaca está alcanzando el pic de producción, la otra vaca está en la parte baja de la curva y así viceversa. De esa manera estabilizamos la producción del sistema, no de la vaca, pero sí del sistema. ¿Ok? Y si le voy sumando otra vaca más y otra vaca más, voy a generar una producción constante en el tiempo, que ya no va a ser, podríamos decir, estacional o que esté asociada, digamos, a factores fisiológicos. Para poder hacer eso, necesito también poder reproducir animales. ¿Ya? Habría que conseguir machos. Hay que conseguir machos, sí. En el caso de la lechería, ¿no es cierto? Los espermatozoides vienen principalmente, obviamente que vienen de toro, ¿ya? Pero se llegan a fecundar el ovocito principalmente a través de la inseminación artificial. ¿Ya? Esa es la técnica que se usa mayoritariamente. El caso de la producción de carne es principalmente a través de la muestra natural. Entonces, si yo traslado las curvas de producción de muchas vacas, voy a generar una producción estable en el tiempo y constante, ¿ya? Ahora, otro aspecto importante, en general en la agricultura y en la ganadería, los márgenes de rentabilidad de estos sistemas son estrechos, ¿ya? Cuando ustedes van a la feria y compran tomates o compran papas, ¿no es cierto?, en la feria, ustedes ven a la gente de la feria que andan en las camionetas bien cargadas, con hartos tomates encima, porque el caballero que vende en la feria sabe que él tiene que vender mucho volumen para poder ganar plata. ¿Ya? El margen es estrecho en general. Significa que requiere grandes volúmenes de venta. En el caso de la leche es lo mismo. ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? Bueno, por varias razones que vamos a comentar en un minuto, pero trabajamos con márgenes bastante limitados. Entonces, este productor que vende, a lo mejor vendía anteriormente 20 litros de leche fresca, su volumen de producción es muy bajo y lo más probable es que no va a generar muchos ingresos. Pero si lo pudiéramos transformar en un productor que tiene, en vez de tener una vaca, tiene 100 vacas, ¿ya? Obviamente que su volumen va a aumentar y su rentabilidad. Entonces, ¿por qué el margen de rentabilidad es bajo en los sistemas agrícolas y productivos? Generalmente es porque la venta que hace el productor no es directa al consumidor, sino que hay varios intermediarios en el proceso. ¿Ya? Entonces, como hay intermediarios, cada intermediario va sacando un raspado, ¿no es cierto?, de la olla, y finalmente la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta es muy grande. En el caso de la leche, al productor que produce la leche le pagan 180 pesos, 150, 200 pesos por litro, ahora debe estar en 200 pesos, y ustedes dijeron que un litro de leche en el supermercado vale casi 1000 pesos.
sea, fíjense que hay 800 pesos de diferencia, que está probablemente del cual, ¿no es cierto?, se va a quedar un porcentaje muy importante la planta procesadora, Soprole, Nestlé, Colún. Hay un porcentaje importante que se queda al supermercado y hay otros intermediarios también probablemente en el proceso. ¿Ok? Entonces, lo que han hecho las lecherías para poder ser rentables en el tiempo es, si comparamos las lecherías de los años 80 con las de hoy día, tenemos muchas vacas, ¿ya? Pocas lecherías con muchas vacas. De esa manera producimos grandes volúmenes y por cada litro generamos poca plata, pero como vendemos muchos litros, entonces generamos rentabilidad. ¿Ok? Y ahí en ese aspecto la reproducción juega un rol muy importante al aumentar la población y el rebaño, digamos, de animales. En la medida que vamos teniendo mayor cantidad, vamos generando más rentabilidad. ¿Se entiende? Ok. ¿Qué pasa en el tema de la carne? ¿Cómo se comercializan los animales para la producción de carne? Ustedes saben dónde se venden los animales, dónde un criancero, un productor que reproduce vacas va a vender los terneros, por ejemplo, o los novillos. En las ferias ganaderas. Entonces, en el caso, hace 2 días estuvimos con un productor en Melipilla y vende sus animales en la feria ganadera de Melipilla. Él va a producir estos terneros o novillos, ¿no es cierto? Va a llegar a la feria y va a producir y le van a pagar una cierta cantidad de plata que está determinada por los kilos de animal que le está vendiendo y la categoría de los animales que le está vendiendo. Es decir, si él llega con novillos gordos o llega con terneros, le va a pagar más plata que si llega, por ejemplo, con una vaca de descarte, una vaca de lechería, o si llega con un buey. ¿Ok? Ahora, sobre el precio de venta, hay poco que los productores puedan hacer. Igual que para el caso de la leche, los 180 pesos que le paga la planta o los 200 pesos no tiene mucha fluctuación. ¿Ya? Por varias razones, digamos. Somos una economía muy abierta a las variaciones de precio internacional. El Estado no interviene en los precios en Chile, a diferencia de lo que pasa en otros países como en Argentina, donde si el precio de la carne sube demasiado, el Estado prohíbe, por ejemplo, la exportación de carne y esto hace que haya mayor cantidad de carne y el precio se estabiliza. En Chile no pasa eso. Los productores están por su cuenta. Ya hay algunas asociaciones de productores que pueden hacer algún tipo de juego, pero es muy, muy escaso. Entonces, el precio que le van a pagar al productor depende de lo que él está vendiendo, de la cantidad de lo que él está vendiendo. Y lo que él está vendiendo son kilos, ¿ya?, de animal, cuánto peso cada animal y además la cantidad de animales que se está generando. Es decir, él puede vender animales de 400 kilos, puede vender 2, pero también podría vender 10. Es decir, la cantidad de animales juega un rol bien importante. Vamos a hacer aquí un ejercicio donde les voy a mostrar el caso de 3 productores, pero principalmente nos vamos a referir a 2 productores, que son crianceros de la zona de Melipilla. Vamos a poner el caso, ¿ya? Tienen 30 vacas cada uno. Les voy a pedir que miren acá el rebaño 1 y el rebaño 3, ¿ya? 29 vacas y 30 vacas. Este productor, este del rebaño 1, es un productor que cree de que lo más importante para producir animales es producir animales que sean más pesados. No tanto producir mayor cantidad de animales, sino que animales que pesen. Y eso es lo que le va a generar más rentabilidad. ¿Ya? Rebaño 1. Rebaño 3 es un productor que cree que es más importante vender mayor cantidad de animales, es decir, reproducir a los animales en vez de que sean tan pesados. Por lo tanto, este productor número 1 no se va a dedicar mucho al tema, no le va a poner tanto esfuerzo, digamos, al tema de la reproducción. Y en la temporada va a generar 17 terneros. ¿Ya? 17 terneros de 29 vacas es un 59% de destete. Es bastante pobre. Siempre aquí en estos sistemas andamos cerca del 100%.
Es decir, generó 17 terneros y con eso va a llegar a la feria, pero esos 17 terneros, cada uno de ellos va a pesar una buena cantidad, es decir, 230 kilos cada uno. ¿Ok? Entonces, si nosotros multiplicamos estos 230 kilos por los 17, vamos a tener la cantidad de kilos totales con que el productor va a llegar a la feria, que son 3.910 kilos. ¿Ya? Eso lo lleva en un camión, los vende, ¿ya? Los remata en la feria y si nosotros lo transformamos esto en plata, hoy día más o menos están pagando 2.000 pesos por kilo, por lo tanto a este productor le van a pagar algo así como 8 millones de pesos. ¿Ya? El negocio está bien, ¿eh? Está bien el negocio, no está nada mal. Ahora comparémoslo con este productor que hizo un mejor trabajo reproductivo. Entonces este productor, en vez de producir 17 terneros, produjo 29 terneros. Es decir, casi un ternero por vaca. Quedaron prácticamente todas las vacas preñadas. Es decir, tiene una tasa de destete de un 97%, bastante mejor que la que tenía antes. Sus animales son más livianos que el del productor 1, probablemente porque como son más animales tienen que consumir mayor cantidad de forraje, por lo tanto le llega menos forraje cada uno. Ya pesan 40 kilos menos cada uno. Pero fíjense que cuando nosotros multiplicamos la cantidad de animales que él produjo, que son 29, por los 188 kilos que cada uno, fíjense los pesos, los kilos totales que él está vendiendo, 5.450. Comparativamente con los 3.900. O sea, este productor, si lo transformamos en plata, a este productor le van a llegar casi 11 millones de pesos. Y este productor le va a llegar 8 millones de pesos. Con la misma cantidad de vacas, con el campo casi iguales, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está determinada por la cantidad de vacas que quedaron preñadas en cada uno de los sistemas. Aquí solamente 17, aquí prácticamente todo. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Entonces, a pesar de que este señor vende animales más pesados, produjo pocos animales y por lo tanto su ganancia final va a ser menor. Entonces, este ejercicio habla de la importancia de la reproducción en estos sistemas, digamos, de crianza. ¿Ok? Por lo tanto, la eficiencia reproductiva influye fuertemente en la producción de leche y carne y, consecuentemente, en el ingreso económico en el país. Ya. Entonces, cuando tenemos mejor reproducción, mejor manejo reproductivo en los sistemas, podemos aumentar la producción de leche. Ya lo vimos porque vamos traslapando las curvas de producción, aumentamos el número de crías, podemos también generar mayor peso de las crías, disminuimos los costos asociados a enfermedad porque al tener mayor rentabilidad vamos diluyendo los costos, disminuyen los días en que los animales no están produciendo y además, muy importante, podemos incorporar mejoramiento genético porque la genética viene de los genes, ¿no es cierto? Y los genes vienen, ¿no es cierto?, en los gametos, en el espermatozoide, en el ovocito. Para que se pueda producir heredabilidad de factores genéticos, necesito que haya reproducción, fecundación, progenie, nuevos individuos. Bueno, todavía ustedes no han hecho los cursos de reproducción, pero les voy a hablar brevemente sobre algunos aspectos importantes que los vamos a ver en reproducción y en los cursos posteriores. En general, el ciclo productivo de una hembra en estos sistemas productivos, por ejemplo, en el caso de una vaca, o en el caso de una oveja, o en el caso de una cerda, parte desde el nacimiento del individuo, va a alcanzar, ¿no es cierto?, la pubertad, se produce el encaste, posterior a la pubertad, un parto, ¿ya? Y una vez que se produce el parto, este individuo que nace va nuevamente a comenzar un ciclo productivo. En el caso de la hembra, ¿no es cierto?, que tuvo el parto, se va a esperar un periodo de posparto y posteriormente va a ser encastada nuevamente.
Y así, este es, digamos, el proceso o vía reproductiva, digamos, de los animales, en los cuales se van repitiendo, digamos, los procesos de encaste y parto. Ahora, ¿qué pasa si hay el problema? Bueno, vamos a hablar mejor de los factores que determinan que el proceso, el manejo reproductivo sea adecuado en un sistema. Esta diapositiva que tienen acá probablemente es la más importante de toda la clase, porque habla de los distintos factores que van a influir sobre el proceso reproductivo en un sistema de producción animal. ¿Ya? Y dentro de todos estos factores que están aquí, el más importante es este que está aquí, la alimentación. La alimentación es la nutrición, ¿no es cierto? Es el proceso, es el factor que más influye en la eficiencia reproductiva. Si tenemos animales con un estado nutricional pobre, si hay desnutrición, si hay condición corporal disminuida, el proceso reproductivo no se va a realizar de manera adecuada, o no se va a realizar, ¿ya? Porque los animales en el fondo asocian, dentro de la fisiología normal, la reproducción no es una función vital para que el individuo pueda sobrevivir. Un individuo puede sobrevivir sin reproducirse, ¿ya? La sobrevivencia de la especie es distinta, pero en el caso de un individuo en particular no necesita reproducirse para poder sobrevivir. Por lo tanto, la energía que él tiene la va a destinar principalmente a los procesos vitales, ¿cierto? A la digestión, a la respiración, a la circulación sanguínea, al movimiento, ¿no es cierto?, mecánico, etc. Ahora, existen muchos otros factores, además de la alimentación, por ejemplo, la infraestructura, el ambiente en general, va a afectar también la función reproductiva. Si yo tengo animales que están en lugares hacinados, un hacinamiento excesivo, ¿no es cierto?, gran cantidad de animales en un espacio reducido, o pongamos el caso de las vacas no van a manifestar, por ejemplo, su comportamiento de celo. ¿Saben cómo es el comportamiento de celo en las vacas? ¿Qué es lo que hacen las vacas cuando están en celo? ¿Saben cómo manifiestan la función reproductiva? Se montan entre ellas. Para montarse entre ellas, les voy a mostrar una foto. ¿Han visto a las vacas haciendo eso? Ya, estas son dos vacas, no es un toro y una vaca. Este es el comportamiento de celo en la vaca. ¿Por qué las vacas hacen esto? ¿A quién se le ocurre cuál sería la función de que las vacas hagan esto? ¿Cuál es la vaca que está en celo? ¿La vaca de arriba o la vaca de abajo? ¿La de arriba? No, la de abajo. La de abajo es la que se deja montar. La de arriba está entrando en celo o está saliendo en celo, ¿ya? Pero piensen cuál sería. Esto requiere un gasto energético importante, y además un riesgo, porque si el techo es muy bajo, se pegan cabezazos, se pueden caer. Este animal pesa 500 kilos que está depositando en las patas de atrás, puede generar cojera eventualmente, si el suelo no es adecuado. ¿Por qué las vacas gastan energía en hacer esto? Desde el punto de vista reproductivo, piensen en los animales cuando todavía no estaban domesticados y todavía, digamos, estamos hablando, ¿saben hace cuántos años se domesticaron las vacas? 30.000 años se domesticaron las vacas. Fueron los primeros, dentro de los primeros animales domésticos que se domesticaron. Dentro de los primeros. Okay. ¿Por qué las vacas hacen esto? En el fondo, piensen en una planicie, un rebaño de vacas, ¿no es cierto? Y vacas haciendo esto. ¿Qué es lo que están avisando? ¿Qué es lo que están indicando? Están avisando que el proceso de la ovulación va a ocurrir pronto. Por lo tanto, un toro que ve este comportamiento a larga distancia puede identificar a una vaca que está pronta a ovular y por lo tanto se puede producir la reproducción. Es una señal
¿no es cierto?, reproductiva, que está avisando de que el proceso de ovulación va a ocurrir. ¿Ocurre esto en otras especies animales? Como el celo, por ejemplo, en la cerda o en la yegua. ¿Has visto alguna vez una yegua en celo? ¿O una cerda en celo, una oveja en celo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las yeguas también tienen un cambio de comportamiento. Hay aumento de actividad física, aceptación del macho, ¿no es cierto? Una señal que indica que la yegua está pronta a ovular y por lo tanto hay aceptación del macho para que haya monta, fecundación y se genere un individuo. La función reproductiva dentro del comportamiento de los individuos es súper potente. No sé si se han dado cuenta de eso, pero y probablemente lo van a vivir ustedes en sus vidas, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que ustedes hacen o van a hacer en su vida tienen que ver con la función reproductiva. Generar, ¿no es cierto?, individuos nuevos. Estamos hablando desde el plano, digamos, fisiológico. Entonces, este animal, aquí está en el caso de la cerda. La cerda, cuando está en celo, hace un signo que se llama, y se inmoviliza cuando hay presión del dorso, se inmoviliza, se queda quieta. ¿Ya? Normalmente una cerda cuando se presiona, se va a arrancar, se va a mover, se va a escapar, pero si la cerda está en celo, queda totalmente quieta. Hay otros signos que son, por ejemplo, edema vulvar, también levanta las orejas, son un poquito más inespecíficos. Bueno, estábamos hablando de los factores, y si el ambiente y la infraestructura no es adecuada, esos animales no van a manifestar su comportamiento de celo porque es incómodo, es molesto, es doloroso, no lo van a realizar adecuadamente. Y la reproducción se va a empobrecer. Si el clima es las condiciones climáticas, por ejemplo, hay calor extremo, tenemos 40 grados de temperatura y los animales están en un ambiente que no es el adecuado, tampoco van a manifestar su comportamiento reproductivo porque están estresados, generan cortisol y el calor directamente afecta la función reproductiva. Si yo tengo un trabajadores en el campo que no hacen bien su trabajo, que maltratan a los animales, que no les importa lo que ocurre con los animales, ¿no es cierto? Eso también va a tener un efecto sobre la reproducción. Es muy importante, yo diría, dentro de los aspectos más importantes, primero la alimentación y dentro de los siguientes está el personal, ¿ya? Cuando son sistemas grandes, porque cuando son más pequeños es el mismo productor, el dueño, pero también es el que, digamos, tiene que ejercer las recomendaciones, digamos, de los profesionales. Otros factores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la salud mamaria, la genética, ¿no es cierto?, también son factores importantes. Conceptos básicos de reproducción, pubertad. ¿Qué es la pubertad? Todos hemos pasado por la pubertad acá, ¿no? ¿Se acuerdan o todavía no terminan la pubertad? Algunos están todavía en el proceso. La pubertad, ¿no es cierto?, que se define como la capacidad de un individuo de adquirir la función reproductiva o de poder reproducirse, ¿ya? De liberar gametos y manifestar secuencias completas de comportamiento sexual. De nuevo, ahí está la monta, ese es un toro, ¿no es cierto?, que está montando una vaca. Bueno, en el caso de los seres humanos y en el caso por ejemplo, el caso de las vacas, que yo siempre lo pongo como ejemplo, una vaca alcanza la pubertad a los 11 meses, 12 meses. ¿Esa vaca está preparada para la gestación y la lactancia a los 12 meses cuando alcanza la pubertad? No está preparada todavía, ¿no es cierto? Porque es capaz de ovular, es capaz de mostrar comportamiento reproductivo, celo, pero si se produce el encaste, ese animal muchas veces no tiene la condición corporal para poder mantener una gestación y sobre todo una lactancia. Por eso la pubertad, y hay otro concepto que les voy a presentar ahora, que a lo mejor lo han escuchado antes, que es el concepto de madurez zootécnica,
cuando los animales están preparados para la reproducción, ¿ya? Es cuando alcanzan la madurez zootécnica. Eso en las vacas en general se alcanza más cercano a los 15 meses, 14, 15 meses. No al año, porque en el año todavía el animal no alcanza el peso que le permite mantener la gestación, la lactancia, el parto y la lactancia. ¿Ok? ¿Qué factores influyen en el inicio de la pubertad? ¿Por qué comienza la pubertad? Ustedes vivieron la pubertad y ¿qué es lo que sintieron? ¿Por qué sintieron que su pubertad estaba comenzando? Nadie lo sabe, no sabe por qué pasa esto, pero está pasando algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Empieza a haber cambios hormonales y colores, ¿ya? Distintos aspectos. De esto vamos a hablar en reproducción, pero hay dos hipótesis, hay dos teorías. Una es la teoría que se llama del buen adoptato, que indica que a través del aumento de estradiol se comienza gradualmente a generar la pubertad. Y la otra es la teoría del lipostato, que indicaría que es la alimentación y la nutrición la que estaría activando el proceso de la pubertad. ¿Cómo la nutrición? ¿Qué tiene que ver con la nutrición con esto? Bueno, hay factores metabólicos como la glucosa, ¿no es cierto? La glicemia, la lipidemia, que gradualmente van activando una serie de neuronas en el hipotálamo que producen hormonas reproductivas. Les pongo un ejemplo. Si nosotros comparamos los seres humanos de los años del 2020 con los seres humanos de los años 40, las edades en las cuales se alcanzan las pubertades han cambiado mucho. Hoy día los seres humanos alcanzan la pubertad mucho más temprano. ¿A qué se debe eso? A que nuestra nutrición, entre otras cosas, ha cambiado, ¿no es cierto? Ya tenemos una dieta que es mucho más calórica y por lo tanto estamos más expuestos a factores nutricionales, ¿ya? Bueno, estas son algunas de las propuestas que se han ido investigando. También hay animales que tienen estacionalidad reproductiva. ¿Saben que los equinos y que los ovinos tienen estacionalidad reproductiva? Por ejemplo, que las yeguas son encastradas en la primavera y paren en la primavera, y que las ovejas son encastradas en el otoño y paren en la primavera. ¿Sabían eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hay estacionalidad reproductiva? ¿Para qué hacen eso? ¿Qué sentido tiene que hagan eso? Por el alimento. Cuando nazcan la gente tenga un buen clima. Un buen clima y una buena cantidad de alimentos, pasto, ¿ya? Tiene sentido, ¿no es cierto? Si nacen los corderos nacen en pleno invierno con 10 grados bajo cero, se van a morir todos. Entonces, el mecanismo evolutivo que se ha desarrollado para que la especie sobreviva es generar estacionalidad reproductiva, ¿ya? Eso también va a afectar a la pubertad, porque los individuos que nacen en primavera, para que alcancen la pubertad, tienen que esperar a la primavera siguiente. Por lo tanto, la pubertad va a ser de un año aproximadamente. Pero los individuos que nacen en otoño, para que alcancen la pubertad, van a tener que esperar a la primavera que viene, que es mucho, mucho más corto el tiempo. Entonces, la estacionalidad también afecta el inicio de la pubertad. Un factor muy importante en la nutrición, ya les comentaba, los niñitos que comen mucho McDonald's, ¿no es cierto? Y las familias que comen mucho McDonald's, hay obesidad infantil, muchos de esos niños van a alcanzar la pubertad más tempranamente, ¿ya? Y eso tiene efectos positivos y negativos, yo diría en general más bien negativos. El hecho de comenzar tempranamente, digamos, la función reproductiva. El ambiente social, muy importante, y sobre todo en los seres humanos, ¿no es cierto? Antiguamente se hablaba de los internados, de los colegios, en los cuales, ¿no es cierto?, vivían una gran cantidad de niños y niñas, digamos, realmente separados, niñas y niños, y todos alcanzaban las pubertades más o menos en épocas relativamente parecidas. ¿Ya? Hay una interacción social, un efecto social, que se ha estudiado mucho en los cerdos, porque
se ha visto que la cerda, que está rodeada de otros animales, e idealmente rodeada de animales del sexo opuesto, es decir, de un berraco, que hay interacción física, ¿ya? Que los animales se pasan a llevar, ¿no es cierto? Que hay olor, ¿no es cierto?, de las hembras, de los machos especialmente, que hay ruido del berraco, ¿no es cierto?, que alcanza la pubertad antes que una cerda que está aislada en un espacio con pocos animales. La interacción social es muy importante. En algunas especies, yo diría en todas, pero en general está muy marcada en el caso de los bovinos y en el caso de los cerdos. Lo vamos a ver en clase de cerdos. El estrés, ¿cómo afecta el estrés el inicio de la pubertad? ¿Qué pasa con animales que están estresados desde que son crías? ¿Ven adelantada o ven retrasada la pubertad? ¿Ah? Sí. En general, el cortisol tiene un efecto negativo en la liberación de GnRH, que es una hormona que se libera en el hipotálamo, muy importante. Pero cuando el estrés es de corta duración y de baja intensidad, a veces puede estimular el inicio de la pubertad. Y hay un manejo que hacían antiguamente, ya no se hace en los sistemas de producción porcina, que se llamaba el efecto del transporte. Tomaban a las chanchillas, que son las chanchas que están a punto de alcanzar la pubertad, las subían arriba de un camión y le iban a dar una vuelta a la manzana. Cuando bajaban del camión, ese efecto de estrés de corta duración y baja intensidad sincronizaba el inicio de las pubertades entre las cerdas y también lo adelantaba. Ese es un manejo que ya no se hace, pero sí. Perdón que no escuché bien. En el caso de la nutrición, usted dijo que el exceso de peso, que claro que se la adelantaba, la atrasaba. Adelanta. Adelanta la Sí. pubertad. La teoría del lipostato dice que si yo tengo más estímulo de la glucosa y de los lípidos en sangre, voy a activar antes las hormonas de GnRH en hipotálamo y antes voy a empezar a liberar GnRH y antes alcanzo la pubertad. Entonces, los animales se dividen son animales cíclicos, ¿ya? Y hay ciclicidad. En la hembra hay ciclicidad y en el macho no hay ciclicidad, ¿ya? En la hembra hay ciclicidad y hablamos de lo que se llaman los ciclos estrales. Ciclos estrales, cada 21 días, más o menos, en general en la vaca, en la yegua, en la oveja puede ser más breve, 18, 19 días, vamos a tener una ovulación, ¿ya? Liberación de ovocitos. En el caso de la mujer, ustedes saben, ¿no es cierto? Ciclo menstrual. Y en el caso de los animales se habla del ciclo estral. Esta ciclicidad no se interrumpe salvo que haya una gestación o haya lo que se llama el anestro, ausencia de estro, ausencia de función reproductiva, o en el caso del posparto, ¿ya? En el cual también se interrumpe. Por lo tanto, en el ciclo estral vamos a tener cada 21 días una ovulación. Significa que se va a liberar un ovocito, que es el gameto femenino, que va a estar apto, propicio, digamos, para que ocurra la fecundación. Este mecanismo de liberación del ovocito lo vamos a ver en reproducción. Se produce por un aumento de la hormona LH, ya previamente por un aumento de estradiol, y esta ovulación va a desencadenar posteriormente la formación de un cuerpo lúteo que va a permitir producir progesterona. Ya, esto lo vamos a ver en reproducción con más detalle. ¿Cuáles son las especies estacionales? La yegua, la oveja, la cabra, y las que no son estacionales, la vaca y la cerdo. Sí hay una ligera estacionalidad en estas especies, pero es muy tenue, no es muy marcada, ¿ya? Entonces, todo esto que estamos hablando apunta a un solo aspecto, a un solo proceso, a un solo evento, que es la fecundación. ¿Ya? La fecundación, es decir, esto que estoy diciendo es como muy reduccionista, pero yo lo veo así, a lo mejor es una deformación, pero finalmente que las vacas se monten entre sí y que el macho los vea y que haya una señal
y que haya, ¿no es cierto?, una monta y de que haya una pubertad y una ciclicidad, apunta a que el espermatozoide y el ovocito se encuentren y se produzca una fecundación. Ahora, no solamente tiene que haber una identificación de la hembra que está ovulando, sino que el tiempo es muy importante, porque si el macho lo detecta tardíamente, puede ser que los espermatozoides sean liberados, pero van a llegar a un ovocito que tiene una vida media breve, ¿ya? Significa que un ovocito vive entre 6 y 12 horas. Si los espermatozoides llegan y han pasado 12 horas, ese ovocito ya va a estar envejecido y no se va a producir un desarrollo embrionario. Los espermatozoides pueden, por otra parte, sobrevivir varios días en el oviducto, hasta, en algunas especies hasta 5 días. Por lo tanto, y son millones de ellos, entonces pueden morir algunos, pero van a sobrevivir otros tantos y pueden esperar el momento de la ovulación. Por eso en general los encastes son antes de la ovulación, de manera que cuando se produzca la ovulación ya hay espermatozoides esperando. Entonces, para que esto ocurra, esta fecundación, debe desarrollarse una estrategia para indicar que una hembra está cerca de la ovulación y que la monta ocurra solamente en ese momento. Entonces, las distintas especies domésticas han desarrollado estrategias de comportamiento. Ya les comenté en la vaca, y en la cerda, y en la yegua, y la oveja hace algo parecido. Es una estrategia para indicar de que en el fondo la ovulación está a puerta y que por lo tanto debe haber encaje para que haya reproducción. En los animales silvestres, la diversidad de estrategias, digamos, de celos son impresionantes. En las aves, por ejemplo, hay un despliegue, digamos, de distintas formas, de colores y de estrategias de comportamiento, de movimiento, de ruido, ¿ya? Que son realmente interesantes. Y en el caso de los humanos también, ¿no es cierto? Se ha escrito y se ha estudiado bastante esto, ¿ya? La relación que tiene el comportamiento con el momento de la ovulación también se ha estudiado en los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de estro o de celo, hablamos de, ¿por qué se llama estro? Se llama porque es el momento en el cual el estradiol, la hormona estradiol, está en alza, y es el momento en el cual hay receptividad sexual de la hembra a un macho, ¿ya? Y por lo tanto, generalmente es un momento previo, ¿ya?, al momento de la ovulación, como en el caso de las vacas, o durante el proceso de la ovulación, como en el caso de la yegua y en el caso de la cerda. Ya le había mostrado eso, esto. ¿Cuánto dura entonces el ciclo completo estral en las distintas especies? En la oveja, 17 días. Para ventaja de ustedes que son estudiantes, los números son más o menos parecidos. La cabra 21, la vaca 21, la cerda 21 y la yegua. Fácil. Lo que es complicado es que los celos duran muy distintos, ¿ya? Porque, por ejemplo, una vaca, aquí dice 12 horas. Los animales de alta producción, una vaca lechera de alta producción, el celo se ha mostrado que dura solamente 7 horas. Un periodo muy, muy breve. ¿Ya? Muy breve. 7 horas tiene el toro o el inseminador para poder incastar, digamos, a esa vaca. En fin, compárenlo con una yegua. 6 días. 6 días dura el estro en la yegua. Fácil, ¿no es cierto? 6 días, tenemos mucho tiempo, entonces... Pero el problema aquí no es tanto detectar el estro, es detectar el momento de la ovulación. Porque es un periodo demasiado largo. Puede ovular el día lunes, como podría ser el miércoles, podría ser el jueves, podría ser el viernes. Entonces, ahí está el problema para los médicos veterinarios que tienen que predecir o tratar de sincronizar el momento de la ovulación. ¿Ya? Estos son los ovarios de vaca que tienen, previamente ha ocurrido la ovulación. El ovocito se encuentra en el folículo, que es un compartimiento que tiene en el interior, tiene líquido folicular, y acá se ha producido la ruptura de unos folículos y por lo tanto se liberó el ovocito, y el remanente se llama cuerpo lúteo y es el que va a producir progesterona. ¿Okay?
se libera el ovocito. Este es un ovocito que es no solamente el ovocito, sino que hay una serie de células que lo rodean, que se llama cúmulo de células, que son células de la granulosa que van a producir hormonas. Y esperamos de que una vez que se produzca la ovulación, en el oviducto ya hayan espermatozoides esperando, se produce la fecundación y se genera un embrión y un feto. Así de simple. Por la parte del macho, ¿cuántos gametos produce un macho? En el caso de una hembra, generalmente ¿no es cierto? Las vacas son especies que producen una cría o pueden ser dos crías, ¿no es cierto? Lo que se llaman uníparas. Y la mayoría de las vacas tienen una cría, pueden tener mellizos, pero no es tan frecuente. En el caso de las ovejas es frecuente, hay mucha mayor cantidad de mellizos ya que en el caso de las vacas. Y en el caso de las cerdas se producen muchos individuos, ¿no es cierto? Hay una camada que pueden llegar a ser 12, 14 lechones. Por lo tanto, hay ovulaciones múltiples que están ocurriendo, folículos que están ovulando varios al mismo tiempo. Y esto es lo que, en el caso de los machos, esto es lo que produce en cuanto a espermatozoides en las distintas especies. Y aquí hay temas interesantes, por ejemplo, fíjense el carnero. Un carnero produce de 2.000 a 3.000 millones de espermatozoides por ml. ¿Ya? Y el volumen de eyaculación va de medio a 2 ml. ¿Ya? Lo cual es bastante poco, 2 ml es bastante poco. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad total estamos hablando de 1.000 a 4.000 millones de espermatozoides en un eyaculado. Comparemos eso con un berraco, donde el berraco produce mucha menor cantidad de espermatozoides por ml, 200 a 300 millones, pero fíjense el volumen que tiene el eyaculado en el berraco, 150 a 250 ml, cual es mucho mayor. Por lo tanto, finalmente la cantidad de espermatozoides que se producen también es mayor. Estamos hablando de 30.000 millones, 60.000 millones. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué produce tantos espermatozoides? ¿Y por qué mayor volumen? ¿Qué sentido tiene hacer esto? Porque la cerda tiene más óvulos. Tiene más ovocito, exacto. ¿Ya? Hablamos de ovocito cuando el óvulo, en realidad en animales domésticos hablamos más bien de ovocito. ¿Ya? Y es cierto, porque tiene que fecundar 20, ¿ya? 18. Entonces necesito mayor cantidad de espermatozoides y ojalá en un volumen mayor para que se pueda distribuir de mayor forma en el espectro reproductivo. ¿Ok? Para la mayoría de los sistemas productivos es de interés principalmente es de mayor interés poseer hembras, en el caso de una lechería, en el caso de los sistemas de crianza, la mayor cantidad de animales que van a formar ese predio, ese rebaño, son hembras. Y ¿es necesario tener machos? Sí es necesario tener machos, porque los machos van a aportar, ¿no es cierto?, los espermatozoides. Pero no necesito tener una gran cantidad de machos para poder encastar esa cantidad, ¿ya? Si yo voy a tener vacas de carne, por cada 25 o 30 vacas de carne voy a tener un toro. ¿Ya? Si tengo ovejas para producir corderos, por cada 40, 50 ovejas voy a tener un carnero. ¿Ya? Si tengo una lechería con 1.000 vacas intensivas, es posible que no tenga ningún toro. Simplemente voy a usar inseminación artificial. Si tengo una producción de cerdo, también inseminación artificial. ¿Okay? Por lo tanto, eso podría sonar, digamos, una desventaja desde el punto de vista de género, ¿no es cierto? Tenemos pocos machos y muchas hembras. Pero el mejoramiento genético, el progreso genético, por lo tanto, se va a hacer principalmente a través de la selección de los machos. Porque por cada eyaculado que yo tengo de un macho, puedo generar muchas dosis para inseminar a muchas hembras.
yo selecciono al toro, el impacto que genera en el rebaño es mucho mayor que si yo selecciono a una vaca. Ya, esa vaca solamente va a condicionar la genética de su cría, pero el macho, del cual estoy obteniendo las dosis, que pueden ser 300 dosis, a ese macho que yo seleccioné va a generar un efecto sobre 300 crías distintas. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, por eso es que la mayoría de las veces la selección se hace desde el punto de vista de los machos. ¿Ya? Ahora, en los predios que son más intensivos se hace desde el punto de vista de los machos y de la hembra, pero en general la mayoría de las veces se hace a través de los machos. ¿Ya? Este es un embrión de 2 células. Después de que se produce la fecundación, el ovocito divide su citoplasma y se genera un embrión con 2 blastómeras. Cada una de estas células es una blastómera. ¿Ya? Esto más o menos a las 12 horas en el bovino. Aquí tenemos uno de 4 células a las 24 horas. Uno de 8 células. Y eso se va a continuar dividiendo hasta generar este feto más o menos de 80 días bovino, que tiene también sus anexos placentarios. ¿Ya? Aquí están los tiempos de gestación, esto lo van a ver en reproducción, este es un dato que también se van a tener que memorizar, aprender. Y el parto, ¿no es cierto? El fenómeno final reproductivo, no es el final porque puede ir a la lactancia, y la lactancia también digamos, es parte de la reproducción, pero esta vaca está pariendo un ternero. Esto lo vamos a ver en obstetricia y en ginecología. Ya ahí se genera finalmente el producto, digamos, de la reproducción, la progenie, los niños, ¿ya? Ya, y para la última parte quiero hablar brevemente sobre el periodo, uno de los periodos más críticos de la reproducción, y no es el estro, y no es el encaste, y no es tampoco la gestación. El periodo más crítico en la mayoría de las hembras domésticas es el posparto, ya, el periodo posterior al parto. Le voy a poner un caso extremo, este es el caso de una vaca lechera que es un proceso, digamos, complejo, está expuesta a una demanda nutricional muy grande. ¿Ya? Normalmente, cuando se produce el parto, la vaca viene con un abdomen abultado por un feto muy grande, ¿no es cierto?, que comprime el rumen, y eso afecta el consumo de materia seca, hace que la vaca en general tienda a consumir menos materia seca. ¿Ya? Entonces la materia seca viene relativamente bajo, pero cuando se produce el parto, esa vaca lo que va a hacer es inmediatamente a las pocas horas empezar a producir leche. La producción de leche es un proceso altamente, energéticamente muy demandante, se requieren muchos nutrientes para producir la leche. Ya, a lo mejor hay muchos veganos que no les gusta la leche, pero la leche es un producto de alto valor nutricional porque para elaborarla se requieren muchos nutrientes. ¿Ya? Y por lo tanto la vaca, como yo les había mostrado al principio, la curva de lactancia alcanza un pic más o menos entre los primeros 100 días y después empieza a decaer. Para producir esta leche requiere mucha energía, pero su consumo de materia seca todavía está bajo. Por lo tanto, si no tiene el consumo de materia seca, lo que va a hacer la vaca es empezar a usar sus reservas energéticas, su tejido adiposo. Y por lo tanto, la mayoría de las veces vemos que las vacas en el posparto están delgadas, ¿ya? Y eso ocurre sobre todo en los primeros 100 días, en la cual pierden reservas energéticas a medida que alcanzan el pic de producción. Cuando el pic de producción empieza a disminuir, las reservas y el consumo de alimentos empieza a recuperarse, entonces las reservas comienzan a aumentar. Este proceso, esta diferencia ya, entre la cantidad de materia en el tejido adiposo y la demanda para producir leche, se llama balance energético. ¿Ya? Y cuando hay una diferencia, es decir, hay mayor demanda que disposición o oferta de nutrientes, la vaca cae en lo que se llama el balance energético negativo. Balance energético negativo en el posparto. Es decir,
la vaca no tiene energía y comienza a perder peso. Ese proceso, en resumidas cuentas, tiene un efecto directo sobre el sistema inmune, va a provocar cierto grado de inmunodepresión, el sistema inmune se decae y la vaca se ve expuesta a muchas enfermedades, ¿ya? Y es un periodo en el cual los animales se enferman bastante. Sí. Profe, ¿por el balance energético? Balance energético es la diferencia, igual que un balance económico, la diferencia entre la oferta de energía y la demanda. Cuando la oferta cubre la demanda, tenemos un balance energético positivo, pero cuando no la cubre, es un balance energético negativo. ¿Bien? No hay plata para cubrir la demanda y por lo tanto es negativo, ¿ya? Cuando ocurre eso, eso afecta al sistema inmune. Es lo mismo cuando, parecido, no es lo mismo, pero es parecido cuando uno está muy estresado con las pruebas y tiende a inmunodeprimirse y se enferma, ¿ya? Por lo tanto, este periodo de 3 semanas posteriores al parto, desde 3 semanas posteriores al parto y 3 semanas antes del parto, se llama periodo de transición, ¿ya? Y es un momento bien crítico en los animales que requiere un manejo bien especial. ¿Okay? Por lo tanto, muchas enfermedades se producen en este momento y muchos de los tratamientos diagnósticos que hacemos los médicos veterinarios en las vacas, en las cerdas, en las ovejas, en las cabras, en las yeguas, ¿ya? En los animales pequeños también pueden ocurrir enfermedades metabólicas, ¿no es cierto? Hipocalcemia, infecciones del tracto reproductivo, como ocurre en las perras y en las gatas, infección del tracto reproductivo, que también afecta mucho a las vacas y otras especies, ocurren en este periodo. ¿Ok? Sí. Periodo posparto que varía entre las distintas especies, y el periodo preparto y posparto es lo que se llama periodo de transición. ¿Sí? ¿Me iban a preguntar algo? Bien. Bueno, gradualmente la vaca se va a recuperar, ¿no es cierto? Estos son los momentos más importantes, críticos, pero de todos estos momentos, el periodo posparto es el periodo más importante, ¿ya? Más que los anteriores. Ok, ¿preguntas? ¿El estradiol? Es una hormona que tiene varios efectos, pero principalmente la hormona del celo. Es la hormona que va a generar el comportamiento del celo, actúa en la ovulación, induce la ovulación. Yo aplico estradiol a una vaca que está con un folículo grande, esta vaca va a ovular. Es la hormona que estimula la contractibilidad, también es muy importante en el parto. Induce la contractibilidad en el útero, por lo tanto ayuda a la expulsión del feto. También actúa participa en el desarrollo de la glándula mamaria. ¿Ya? También participa en el desarrollo de la glándula mamaria. Tiene varias funciones, pero principalmente es la hormona del celo y es la hormona del parto. ¿Ya? Y la segunda hormona muy importante es la progesterona, que es la hormona de la gestación. Es la hormona que permite que el embrión, el feto se desarrolle tranquilamente, se alimente. Es la hormona maternal. La progesterona es la hormona de la madre, ¿ya? Muy importante porque permite el desarrollo de los embriones de los fetos. Cuando baja la progesterona, eso también ocurre en las mujeres, hay pérdida embrionaria, ¿ya? Ahí puede haber aborto, ¿ya? Una causal muy importante de la pérdida de gestación es la disminución de la progesterona en las hembras domésticas y también en las mujeres. ¿Pregunta? Ya. Bueno, gracias. Nos vamos a ver en reproducción. Después conversamos más de estos temas. Que les vaya bien. Sí. No,
¿Votaste el código? Ah, no. Gracias por acordarme de nada. ¿El código? Sí.